Bueno, es un carro, vamos a rifar. Bueno, este es un caso de un niño de 6 años, es acondroplásico, lo estamos viendo de delante del año. Durante todo ese tiempo lo fuimos manejando desde que empezó la curva con un corsé. Y el año pasado, en febrero, mire lo que le decía del corsé, mire. Era decorativo. Más de 4 años con el uso de corsé. Y cada vez peor. Esa es la radiografía. Recuerdo que tenemos un chat y se lo mandé a Miguel. Y Miguel lo único que me respondió, hay que hacerle algo. Pues lo que no me dijo qué. Pero me dijo, hay que hacerle algo. Profesor, vamos aquí. Aparte de la radiografía, ¿qué otras cosas para hacer el diagnóstico usted entiende que nosotros debemos tener? Sí. Tenemos radiografía y ¿qué más? Niño de 6 años acondroplásico. ¿Qué otra cosa usted le haría? Aunque yo no la presente ni la haya traído, pero ¿qué otra cosa usted le haría para hacer el diagnóstico partiendo de lo que hemos hablado aquí? No, claro, atendiendo que es un niño de tal edad, es importante siempre la resonancia magnética para descartar alguna malformación, algún disrafismo de la columna. Completa, resonancia completa. Recuerden, cervical, dorsal y lumbar. Exactamente, sí. En este caso, obviamente, no pensaríamos en una artrodesis. No, solamente estamos en el diagnóstico. Ok. O sea, ¿qué otra cosa? ¿Solamente la resonancia? Una tomografía para uno descartar, como es un niño, que tenga una barra o que tenga una hemivértebra y así descartamos que sea una escoliosis congénita. Perfecto. Entonces, ahí yo otra vez dije, vamos a ponerle la ortesis. Pero, y no llega al año. El niño está ahora peor que antes. Si revisan antes. Ahí todavía la rotación no había acabado con nosotros. Partiendo de ahí, ahora tenemos esto básicamente. Un año con una ortesis, como dije al principio, que prácticamente era decorativa. Por más de 23 horas que utilizaba. Pues mira, que en este caso, ahí voy a hacer mía culpa porque fui yo. ¿Sabe? Como que el padre decía, no, esto es lo que usted haga. Y era como uno, por lo complejo y lo complicado y lo difícil que se nos ha hecho, por la experiencia que hemos tenido, de empezar a hacer este tipo de cirugía en los niños y por cómo no va, o como no iba, bueno. Fui yo mismo que le di mala. Y Miguel, que Miguel lo único que me dijo, hay que hacerle algo, pero nunca me dijo qué. Me quedé esperando a que... Entonces, listo. Entonces ahí está, desde el punto de vista clínico, todo el cambio que dio. El niño, por su misma acondroplasia, tuvo con ortopedia, con neuromuscular, porque se tardó un poquito en caminar, pero es un grupo, o sea, un grupo familiar que ha ayudado para que el niño hoy sea completamente activo y esté en colegio y receptado en la sociedad. Cuénteme, a ver, entonces, ya partiendo de aquí, miren el cambio, un año, ya uno entendería que a estos niveles ponerle cualquier otra cosa. ¿Quién me ayuda? ¿Qué le hacemos ahí? Artrodesamos, hacemos una artrodesis definitiva. ¿Por qué no la artrodesis definitiva? Es que se fueron todos los residentes, Miguel, yo no conozco. ¿No quedan residentes? ¿O ven? ¿Ah? No, es que tiene flow. ¿Qué se aprendió? ¿Por qué no definitiva? Cuando nosotros éramos residentes no teníamos flow de MA. No se le puede realizar una artrodesis definitiva porque todavía no ha terminado de expandir la caja torácica. Exactamente. Perfecto. Eso básicamente. O sea, si nosotros con 6 años quedamos de acuerdo que la capacidad pulmonar vital es normalmente a los 10 años 50%, que es lo que necesitamos para tener una calidad de vida. Entonces, nos queda la otra opción, ya no vamos a pensar en ortesis porque no funciona, y el yeso, lo que hablamos, ya no entraba ahí. Pensamos en distracción de crecimiento guiado. Las opciones, partiendo que teníamos, sabes que lo ideal era el Majestic, que no lo tenemos.
¿Quién nos ayuda? ¿Qué otra cosa pudiéramos hacer? Ya. Utilizamos la técnica que yo te había llamado, Miguel, que fue la que están haciendo en el Graham, que fue poner los 6 tornillos, o sea, 5 tornillos, donde en un solo lado ponemos injerto óseo y esta barra también pusimos, pero seguimos haciendo, porque otra cosa que podemos cuando utilizamos gancho, no necesariamente tenemos que ir a las transversas, podemos también hacerlo a nivel de las costillas. ¿De acuerdo? En el caso de él, como era tan chiquito, el gancho más pequeño era demasiado grande para su transversa y tuvimos que ir hacia al área de las costillas. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista clínico, ya hay mejor, o sea, uno, es como cuando uno se siente tranquilo, que puede ver el planeamiento ya de las costillas, la rotación ha mejorado, y desde el punto de vista clínico, mire el cambio que tenemos. La experiencia con la barra, no se le fatiga, ¿qué ha pasado ahí? Porque una barra fue bien arriesgado. ¿Sí? Llegamos a esta técnica, ¿por qué? Porque en principio solamente poníamos tornillos e inmediatamente poníamos el dominó. Pero nos dimos cuenta que una de las complicaciones que tenía era que el agarre del tornillo no tenía un buen stock óseo, o se nos fatigaban o hacían un pull-out con mucha frecuencia. Por eso entonces nos olvidamos de los tornillos y empezamos a utilizar ganchos arriba y abajo. Y otra cosa que modificamos fue que desde el principio poníamos el dominó con la barra distractora, pero como tratamos de pasar los subcutáneos para no estimular el periósteo, no quedaban a nivel de la piel, no, era muy incómodo y entonces a veces se podía exponer. Y al principio decía que empezamos en la primera cirugía solamente utilizar una barra que pasamos percutánea para en el segundo procedimiento ir, cortar la barra in situ y poner y colocar el dominó, pero en una forma más cómoda que los tejidos no ayuden, porque una de las complicaciones de estos pacientes son, aparte de que se rompen los tornillos, que se zafan, que se rompen la barra, es que la piel de ellos, para la instrumental, o sea, que no es instrumental como pediátrico para un niño de 6 años, creo que esos ganchos creo que son hasta, no, esos no son pediátricos. Pero la idea es que en la segunda tenemos mejor abordaje para colocar lo que es el dominó. Lo que sí tenemos que llevar pendiente, que tenemos que pedirle a las casas comerciales, es que hemos roto todos los cortabarras que tenemos. Entonces vamos a necesitar como si fuera una sierra, porque la idea es no hacerle palanca a ninguno de los extremos. Lo que hemos aprendido es que mientras menos tocamos los extremos en las distracciones, mayor agarre va a tener el paciente. Entonces, en las otras subsecuentes, la idea es siempre solamente ir al centro a hacer la distracción. Entonces, ¿qué fue lo nuevo? En febrero, vi el equipo del Graham de Argentina, el doctor Eduardo Galeto, está ahora otra vez retomando la postura de tornillos, pero ellos solo le ponen el tornillo y injerto, cosa que nosotros no hacíamos. O sea, nosotros poníamos la barra en distracciones guiadas, pero no ponemos injerto porque estuviéramos atravesando. Pero la idea es que ellos solo ponen los tornillos. Siempre recomiendan mínimo de 5 a 6 puntos. Esas son las recomendaciones. Pero en un primer intento, solo ponen los tornillos y el injerto sin barra. Y en un segundo intento es que colocan las barras. ¿Cuál es lo que me daba a mí, que decía al principio? Que a mí me daba como apuro después que uno convence al paciente de solamente abrirlo, poner esos 6 tornillos y el niño va a salir igualito de torcido que como entró. Entonces, hasta que el artículo, o sea, hasta que ellos van a hacer una revisión, son muy organizados, me imagino que nos dirán cómo le fue, pero hasta que nosotros no sepamos cómo le fue a ellos, tenemos que ir haciendo las cosas más o menos que uno entendería. Veo que la barra, o sea, es una barra como si fuera para progresar. ¿Cuándo entonces? O sea, como no tiene un dominó. Eso es lo que lo digo, que yo lo pongo en la segunda. En la segunda. En la segunda. En la segunda. Y pones, y ahí sí pones la segunda barra. No, depende de lo que me dé el niño. Porque a veces la curva y la piel
no me da para comer dos. Sí, eso yo lo entiendo. Lo que nos formamos en Venezuela con el doctor Catalano, vimos una serie de casos importantes usando el sistema francés, el Mont Blanc. Y ese pacientico que usted está mostrando ahí, se ve un pacientico más llenito de lo que uno le gustaría y quizá le hace más fuerza a la baja. Bueno, la O sea, idea es que, por eso dije que siempre estos pacientes, para lo único que tú estás utilizando la ortesia ahora mismo es la protección de la... sí, eso le iba a decir. Que no recuerdo que se usara ya, pero protegerla con una ortesis tal vez te disminuye a la probabilidad de que te rompa la barra. Ahora, mire, que es una barra de transición. Sí, sí. Si ve hasta ahí, estos ganchos son pediátricos. Sí. Y es una barra de transición. Pero qué pequeño, usted me dijo que tenía como 6 años. 6 años. 6 años de acondroplasia. O sea, son... Bueno. ¿Qué madre? Es que era, porque normalmente en esto, exacto, porque lo que quiero, la barra que yo quiero que funcione, partiendo de lo que te dije, es la que viene. O sea, la barra que yo estoy aspirando es que esto, si ve que puse de hecho 3 tornillos de este lado, para que mejore, yo lo que no me atreví a dejarlo sin barra, pero la idea es que cuando tenga un mejor stock óseo de este lado, completar esta barra. Exactamente. Pero no, lo que pasa es que ahí es que, pero si tú te das cuenta, a pesar de que se quitó la rotación, tú no tienes pedículo ahí. Sí, ahí tú no tienes pedículo. De hecho, prácticamente estos ganchos ni siquiera están en la trampeza, están casi en las costillas, que fue donde se pudieron anclar. Bueno, yo le puedo decir que se nos rompieron tanto los tornillos que yo volví a utilizar tornillos ahora. O sea, como por esa técnica, es que porque se nos rompieron, hicieron pull out y estábamos o sea, yo tengo casos, bueno, más adelante, que tengo gancho arriba y abajo y son los que no ha ido mejor. O sea, las complicaciones que he tenido con gancho arriba y abajo, básicamente es de ruptura de barra, pero no que rompió o que se desancló en los extremos. Un comentario muy simple, como hay muchos médicos en formación, hay muchos ortopedas en formación aquí. Eso que ustedes están viendo ahí es uno de los mayores retos que se tiene en la cirugía raquídea en deformidades. Eso es sumamente complejo y todavía se está haciendo, lo que el doctor está diciendo, que probando metodologías hasta encontrar cuál es la que mejor resultado le pueda dar al paciente. Y gracias a Dios ustedes tienen profesores aquí, doctor Luna, doctor Carl, que han hecho estos casos. Johan, que creo que va a poder venir. No. Pero eso es sumamente complejo, aquí y en cualquier parte del mundo. Eso no es algo muy simple de tratar y son casos de alta complejidad. Ver esos casos que le están presentando aquí, ustedes siéntanse privilegiados en ese sentido. Entonces, desde el punto de vista clínico, que es lo que a los padres les gusta, ¿sí? No, y a nosotros también, pero eso es lo que normalmente los padres ven. Bueno, vamos a continuar entonces con el... Antes de... ese tipo de procedimientos, de casos, se me parece, sin meterme ya en un campo, pero por ejemplo el pie, la deformidad del pie. Hay algunos que pues, necesariamente se tienen a veces que operar en un momento que uno no quisiera y entonces vienen seguimientos más adelante. Volviendo a eso, en la realidad, por ejemplo, del Arturo, yo he tenido que abrazar un poquito todavía más el yeso, o sea, los corsés de yeso. El corsé plástico es estático, pero el corsé de yeso, claro, soy muy, como tú dices, no me quiero pasar de los criterios. Un paciente menos de 60 libras, un paciente con menos de 50 grados, que no tenga cifosis. Y incluso allá en el hospital hicimos igual una cama
y así más o menos uno manipula la columna. Hay técnicas descritas por Meta, por ejemplo, para eso. Y yo no lo hago durmiendo, por la misma situación de neuromonitoreo. Hay algunos reportes también, una revisión de que no lo hacían durmiendo. Pero si es muy también otro problema, es que el paciente vuelva, que llegue, hacen muchas lesiones dérmicas. Hasta el clima para nosotros nos juega una mala pasada. Pero ese paciente había, o sea, definitivamente. Bueno, buenos días. Sí, son pacientes tan difíciles que a veces se debe utilizar un manejo multimodal. Incluso en Argentina, creo que nosotros vimos estudios y un lugar que te tienen a los niños ingresados, en el Granja te tienen tracción cervical, porque verdaderamente que es un caso donde el crecimiento influye mucho, pero la edad no nos deja hacer mucho. Y cuando hacemos, tenemos el temor de dañar lo que vamos a abordar en el futuro, cuando quizás ya la madurez ósea no lo permite. Pero son casos que hay que ver cómo en el país, ya yéndonos a nuestra realidad, pudiéramos mejorar la metodología de trabajo, porque hay que agregar también el quitarle la carga, que influye también en el aumento de la formación. Y una observación en el caso del niño, que era que a quien yo entiendo que debías tú de ponerle el corsé a los papás, que segurito se lo quitaban al muchachito. Lo veían tan chiquito con este calor, y segurito nunca te hizo las 23 horas al día, que es reglamentario para eso. Bueno, vamos a presentar otro caso. Esta jovencita tiene 12 años de edad, va a la consulta por presentar una deformidad en la columna. Fuera de eso no tiene ningún antecedente movido conocido. En el examen físico, pues, ustedes lo pueden ver ahí. Como habló Pedro, y bueno, prácticamente todos, pueden ver la asimetría de hombros, alteración del triángulo del talle, escápula elevada, el desbalance como está hacia la derecha del tronco. Esa es la imagen radiográfica. Ese paciente, con esa radiografía, si ustedes la estuvieran tratando, le llega así. Antes de todo, o sea, con esto ya ustedes tienen un diagnóstico definitivo, hicieran algún otro estudio. Bending. Ahí vemos la curva, tiene unos 88 grados y con el bending reduce a 75. Pedro, tú decías de la tomografía. Sí, quizás hacer una tomografía porque no se ve el grado de rotación que tiene la vértebra apical de la curva mayor, y quizás con la tomografía nos oriente más, y también la resonancia magnética por el patrón de quizás una doble curva mayor. No vi cuánto era la curva lumbar. Aparentemente es una curva también estructural. Aparentemente. Ahí está la resonancia magnética. Como hablamos de cómo la médula se va moviendo en el canal, miren aquí, lo pegada que está del pedículo, el lado de la concavidad, del lado izquierdo. Es importante tenerlo en cuenta. Ok, ¿qué situación tenemos con esta paciente? Estamos diciendo que una paciente de 12 años, menarquia 0, su madurez esquelética, y bueno, tiene no se ve muy bien, pero tiene una prueba de función pulmonar en 48%, o sea, patrón restrictivo grave, obstructivo, ¿verdad? Grave. Hay otra cosa, Miguel, que se nos ha pasado a tocar, porque estamos solamente con la parte pulmonar. No solamente es alcanzar los 10 o 11 años,
Cuando hablamos de la inmadurez es porque una de las complicaciones frecuentes es que la columna crece en antero-posterior. Cuando nosotros artrodesamos una columna inmadura en la parte posterior, puede crecer en la parte anterior y hace lo que se llama el síndrome de cigüeñal, que son de las otras cosas que quizás hoy, como estamos como por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta en el momento de hacer las artrodesis. Ustedes están, bueno, los que están en formación, generalmente las instrumentaciones son posteriores. Usted está haciendo entonces una fisiodesis, o sea, usted está artrodesando los elementos posteriores de la vértebra, pero los núcleos anteriores siguen creciendo. Y entonces hace una especie de crecimiento así como circular, que por eso le dicen cigüeñal o escalera así de caracol. Entonces, esto es más o menos el resumen del paciente. Riser 1, menarquia 0, Sander realmente es 3 y Tanner 3. ¿Alguien puede diagnosticar, o sea, este paciente? Ya decir el diagnóstico, por lo menos según lo que nos expresó el doctor Bear, ¿alguien puede decir qué tipo de lenque es esa? ¿Qué tipo de lenque es? Sagital. De la tomografía. No, neurológicamente, así a grosso modo, no. Félix. Sí, ¿puede poner, por favor, dónde está el bending? Sí, si nos fijamos, o sea, de principio estamos viendo una curva tanto torácica principal como una lumbar, pero en el bending la lumbar se corrige, o sea, a simple vista no es rígida, por ende nos quedamos con la torácica principal. En este caso entonces sería una lenque 1, porque la que se queda rígida es esa torácica principal ahí. Realmente, o sea, concuerdo totalmente con Félix. Sí se nota aquí una curva, pero para eso realmente es la descripción del Encke, para eso son las vistas dinámicas. O sea, el paciente cuando hace los bending corrige totalmente esa curva lumbar que tiene. Entonces, dijimos Encke 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso R? ¿Alguien sabe lo que es R? Bueno, R es una letra, pero ¿qué quiere decir en la clasificación? R. Se dice 1AR, 1AL. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por el tiempo lo voy a decir yo. La clasificación 1A tiene sus vertientes, como dije. O sea, si tomamos en cuenta la inclinación del E4. Si el E4 está inclinada hacia la derecha, pues entonces para el tratamiento es diferente a si está inclinada hacia la izquierda. O sea, quédense con eso. Para entonces ahora vamos a hablar del tratamiento. Como si le llega, bueno, Félix, lamento que gracias por ti esto está bien movido, pero ¿cómo, si te llegó ese paciente, qué tú hicieras? O sea, ¿cuál es tu abordaje? No, si lo va a tratar, ¿cómo lo vaya a tratar? No, Corsé no, evidentemente un paciente quirúrgico atendiendo ya, que es un paciente de 12 años, me hubiese gustado ver por lo menos la pelvis para ver si... Riser 1. Ok, para el cartílago. El cartílago, sí. Sí, porque si bien es cierto, cuando, tenemos un Riser 0 y ya el cartílago triradiado se ha cerrado el periodo de mayor crecimiento, según está estipulado. Pero en este paciente le hiciera una artrodesis dorso-lumbar vía posterior. En este caso, no logro ver bien la radiografía
O sea, para ir por segmento. O sea, para ir cortando la vértebra, para ver dónde está la vértebra, en este caso, la estable, la neutra. ¿Me dio a entender? Arriba, no logro ver. Esa es Bueno, la línea sacra central y esa es la plomada. Ese es tu eje superior torácico, ese es tu eje lumbar. en este caso, abajo, yo me pararía en la vértebra estable, 5, 4, en 3, 3, 2, 1. Pero arriba me puse 1, 2, 3, desde T3. T3 a L3, porque la L4 está ya inclinada. Esa sería mi planeación prequirúrgica. ¿Qué tú tomas en cuenta clínicamente para saber dónde terminas arriba? Arriba, Ajá. en realidad, ponga otra vez la P. El hombro izquierdo está descendido. O sea, es que estoy... Es el izquierdo, es el derecho. Izquierdo, derecho. Sí, es que realmente la radiografía uno, ¿verdad? La vemos, pero clínicamente, o sea, eso es, ya tú se ha convertido, lo comento con Andrés, con Richard cuando estamos en cirugía, esto se ha convertido en una cirugía funcional, una cirugía estética, eso hay que verla, ver cómo está clínicamente, cómo están los hombros, a veces tú ves la radiografía de una forma y ella está de otra forma, clínicamente. Sí, el hombro izquierdo está más descendido. Entonces, ¿de dónde a dónde te fueras? Exactamente. Entonces, la pregunta específica. Pon esos tornillos arriba, ¿de dónde a dónde tú? Bueno, ya yo le dije desde este 3. Ok, a ver. ¿Alguien tiene algún comentario, otro pensamiento con este paciente? Tú sabes que arriba yo trato de seguir las recomendaciones del grupo de estudio de escoliosis, que generalmente hablan que si el hombro izquierdo está más descendido, no llega hasta L2, hasta T2. Si están neutros, no paren T. Exacto. Hasta 3 si están iguales y T5 si es el derecho, generalmente. Porque permite jugar un poco más y además cuando uno corrige lleva la curva al plano central, generalmente un hombro baja o sube. Entonces uno juega con eso. Y la parte de abajo, estoy de acuerdo, puede ser L3. Yo pararía en L3, me la jugaría un poco. Una pregunta, en la curvatura dorsal, que bien se ve que es rígida, ¿qué tú haces con la parte anterior, tomando en cuenta su madurez ósea y lo del cigüeñal? Eso es algo que se tomó en cuenta, lo que es la madurez esquelética, por lo que habló Carlos. Si tenemos una paciente que todavía tiene un potencial de crecimiento con una curva bastante rígida y muy avanzada, que ya tiene un compromiso respiratorio, ahí realmente no procede ningún tipo de instrumentación, digamos, gradual ni nada así temporal. Ya hay que hablar de una artrodesis, pero tenemos esa situación de que puede hacernos entonces una deformidad secundaria a esa instrumentación. Entonces, para no abundar mucho, se planteó pues un tiempo anterior para hacer una liberación de ese ápex, solamente hacer disectomías y luego entonces hacer una instrumentación posterior. Me fui un poco más largo hasta L4. Esto es más o menos la imagen aquí de la liberación anterior. Y entonces esto es posterior. Como realmente el pedículo estaba muy pegado a la médula. Generalmente lo que hago, si
pues le pongas un alambre sublaminar. Entre una banda sublaminar, el alambre de titanio y el alambre de acero, pues todavía el alambre de acero entiendo que hace mayor tracción. Eso es algo que he estado revisando al respecto. No sé cómo se sienten ustedes con la banda, si realmente Más la banda. la banda. Pero por las implicaciones de la resonancia. Por la resonancia postquirúrgica. Entonces, nada, este paciente ya tiene 8 meses de operado, un paciente que hay que darle seguimiento por la situación del crecimiento y otras Sí, más consideraciones. Normalmente esos son de lo que tú dijiste al principio, de que uno rompe las reglas y se toma el riesgo y le da seguimiento, porque eso o esperar que se venga en 100 y pico de grados, que es peor para la paciente y para nosotros como cirujanos. Esto, una revisión de esto, o sea, estos procedimientos que se hacen al mismo tiempo, o sea, el abordaje anterior y posterior. Evidentemente está asociado a más tiempo quirúrgico, más sangrado, pero en cierto modo la curva pues torácica tiene un % mayor de corrección. Sí, no sé si están animados. Pero. Me interesaría saber, usted hizo algún tipo de osteotomía, ¿verdad? Para la corrección de mi pítice, porque, o sea, aún haciendo el bending la angulación quedó muy... Sí, se hizo, así es, Feli, se hizo la disectomía anterior, ¿verdad? Y por detrás, a esa misma vértebra, se hizo osteotomía de arco posterior. Sí. Si están animados, seguimos. Sí. Vamos a enseñar 2 rápido ya. Bueno, vamos, o sea, sin interactuar mucho. Bueno, partiendo de lo que le dije al principio, así, después que se nos rompían los tornillos, vinimos así. Ponemos gancho arriba y gancho abajo. Ese es un paciente que en el 20 realmente se había preparado, los familiares consiguieron que una fundación le pusiera el Majestic y había cuadrado absolutamente todo. Yo le dije, mira, te puede ir, le mandamos todo, pero entró la pandemia. Entonces, al entrar la pandemia, nos puso a viajar a Estados Unidos, que era donde tenía todo aprobado, y ya tocó a nosotros tener que hacerle algo. Ese era donde tenía la oportunidad de por lo menos conocer en los postquirúrgicos. Le pusimos una barra. Si ven que es la barra, que son tan chiquitos, es una barra de transición. ¿Se ve cómo cambia aquí el ancho? Y gancho arriba y gancho abajo. Entonces, en la segunda cirugía fue que le pusimos esta parte. Lo de ponerle el dominó. Entonces, esta cirugía yo no la coloqué, la que le pusimos esa, pero viene de esta, o sea, de esta. Después de esta fue, porque esa fue la que entramos a darle la distracción y cambiamos donde esta barra se cambió por esta que es más grande. Entonces, por el mismo abordaje, nos permite hacer lo que son las distracciones. Pero, como dije, que uno tiene una cantidad de cirugías que uno programa y hay aproximadamente un 20% de cirugías que no son programadas. Esta fue la no programada. El paciente nos llama que un día empezó a tener mucho dolor y que sonó un crack. Entonces aquí podemos ver cómo la barra en la transición se fatigó. Estamos hablando que ya estamos en el 20 y ese fue este año, o sea que tiene ya 20, 21, 22 y 23, o sea tiene ya 4 años en tratamiento con nosotros, o sea quirúrgico. Y lo que hicimos fue, bueno, ahí está cómo estaba antes y cómo se puso después. Mira lo que le decía de la cantidad de cirugía. O sea,
Esa es la parte como difícil de esto. Los padres tienen que llevárnoslo cada 6, cada 8 meses. Pero me puse. Esta fue ya con la corrección. Ahí estaba rota y aquí fue ya cuando tenía la corrección. Vamos a presentar el último caso para ya dejarlo descansar. Entonces nada, esto es pasándolo, esto es como muy parecido al anterior, pero otro tipo de paciente, en el sentido de que ya una femenina de 21 años de edad, clínicamente miren cómo está, es un poco más pues evidente la deformidad, el desbalance de tronco. La curva tenía sobre 100 grados. Con el bending apenas alcanzaba 90 grados. Miren algo que habló Andrés, que es, nosotros generalmente vemos la jiba externa, pero hay algo mucho más importante y más comprometedor, que es la jiba interna. O sea, hay unas jibas muy malignas que se introducen al tórax y esas son las que más hacen restricción. Esto es para ver la angularidad, o sea, la médula con relación al canal. Igual, esta es una Lenke AN 106 grados, ¿sabes? Y entonces esta sí, como está ya madura esqueléticamente hablando, pues sí se programó para un abordaje único posterior. Se hacen igual liberaciones bien extensas de los arcos posteriores, donde se quitan, ¿verdad?, lámina, parte de lo que es el ligamento amarillo se debe de ir, las facetas articulares. Eso ya se le dice osteotomía mejor de arco posterior, porque a veces se confunden los nombres. Y vemos entonces, gracias a Dios, quedó bastante mejor, tanto clínicamente como radiográficamente. Y bueno, en la inmadura, se pensó entonces en la necesidad de hacer una artrodesis anterior por la probable progresión que podía hacer. Ya en la madura, pues se hace ya una instrumentación posterior. Entonces, para cerrar el bloque, le doy gracias a Carlos por hacerme parte del módulo que, ¿verdad?, estaba a su cargo, y a ustedes por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos. Como siempre, nos mantuvimos con mucha gente desde el principio hasta el final. Gracias a todos. ¿De acuerdo? Una foto que tenemos.